Muy buenas, mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos a hacer una segunda parte en la que vamos a hablar de las últimas noticias que siguen ocurriendo alrededor del nuevo ciclo de homologación. Es curioso y divertido que justo cuando publico el vídeo sobre los vehículos de kilómetro cero, en el momento que estoy publicando esto, en la semana en que entra en vigor el WLTP, aparece la noticia de esa famosa moratoria, correlación con los sistemas de homologación de consumos antiguos y presentes, y qué es lo que comporta, ¿no? Ese vídeo sobre el kilómetro cero que publiqué estaba relacionado con la posibilidad de que salieran muchos kilómetro cero al mercado con la entrada del nuevo ciclo de consumo en vigor, pero la noticia de la moratoria lo cambia todo un poco, ¿no? En todo caso, ese vídeo que he grabado de los kilómetro cero era un vídeo en general que daba consejos a la hora de afrontar la compra de un kilómetro cero, y como tal, es lo que es el núcleo, el cogollo del vídeo sigue funcionando y valiendo perfectamente. Pero sí que es importante que los detalles que daba acerca de lo que es el contexto, la circunstancia actual, la coyuntura, pues han cambiado y este vídeo va a servir para explicarlo. Primero de todo y lo más importante, este vídeo tiene dos partes. Veis que es un vídeo bastante largo, pero tiene dos partes. Una primera parte corta, voy a explicar exactamente qué es eso de la moratoria, qué supone de cara a ir a comprar un coche al concesionario. Y en segundo lugar os voy a explicar con profundidad qué es el ciclo WLTP, qué comporta y por qué es un cambio de paradigma tan importante a la hora de homologar las emisiones y los consumos de los coches y cómo eso está influyendo justamente en estos asuntos que son de total actualidad sobre la moratoria a la hora de valorar las emisiones y los consumos de los coches. La información que surgió anteayer, el lunes, según estoy publicando hoy este vídeo, grabándolo, era bastante confusa, ¿no? Y no estaba muy claro, o estaba claro, pero tenía un lenguaje, pues yo creo que no era muy accesible para el común de los mortales, para el ciudadano medio que se quiere comprar un vehículo. Entonces, ¿qué significa esto de la moratoria? Bueno, pues básicamente significa que hasta diciembre de 2020, es decir, de aquí a 2 años y un poquito más, todos los coches que se venden van a tener una traducción del nuevo ciclo de homologación de consumos, el WLTP, al anterior, al NEDC. Los coches tenían unos consumos homologados absolutamente irreales. El nuevo ciclo es mucho más realista y eso hace, en la práctica, que los consumos aumenten. Es decir, si el coche A tenía un consumo de 4,7, 4,8 litros a los 100 con el anterior ciclo, con el nuevo perfectamente podría dar medio litro más, 5,3, 5,4, según versión, ¿no? Esto siempre según versión. ¿Qué ocurre con eso? ¿Cuál es la traducción? ¿Cuál es el gran problema de todo esto? Bueno, pues que en ese salto en el consumo y en las emisiones, que van aparejadas, en el caso de las emisiones de CO2, puede ocurrir que el coche salte de un tramo fiscal en el que estaba antes, por ejemplo, por debajo de los 120 gramos de CO2, a estar por encima. Ese salto, como os digo, que puede ocurrir de 3, 4, 5 décimas de consumo, puede provocar que en ese salto de fiscalidad el coche acabe valiendo más. Es decir, que con el nuevo ciclo de homologación puede ocurrir que haya un aumento de los costes de los coches porque entran en tramos fiscales superiores a la hora de valorarlos por sus emisiones. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que los fabricantes de automóviles y los concesionarios tenían mucho miedo y tienen mucho miedo a que este aumento de precios, provocado por ese aumento de los consumos, haga que desciendan las ventas, en definitiva. Eso para ellos sería un problema y además es un problema que nos influye también a nosotros. Ahora os explico por qué. Pero es que hay un segundo asunto aquí. Estamos hablando de que el coche se puede encarecer fiscalmente, pero es que el coche también se puede encarecer tecnológicamente. Es decir, para que el coche A y el coche B sigan consumiendo lo mismo en los dos ciclos de homologación, teniendo en cuenta que el coche B ahora con unos ciclos más realistas consume más, pues algo hay que hacer aquí para que esto vuelva a estar a donde estaba antes. Y ese algo no es ni más ni menos que inversión tecnológica, nuevos sistemas de descontaminación y nuevos sistemas, en definitiva, de inyección y de gestión electrónica y de otras muchas cosas del motor para conseguir que los coches acaben gastando lo mismo con una cifra anterior que no era realista. Complicado, ¿verdad? Son dos problemas, uno fiscal y otro tecnológico. Bueno, esta moratoria la han estado negociando los concesionarios en España y las autoridades, el Ministerio de Industria, ya han llegado al acuerdo, como digo, que en 2 años y pico, hasta diciembre de 2020, va a haber una correlación. ¿Qué es eso de la correlación? Pues simplemente que se traduce el ciclo de homologación actual, que ya está en vigor y está vigente desde septiembre de 2018, al ciclo de homologación de consumo anterior. Lo que se hace es aplicar una fórmula matemática y desde el ciclo de consumo que ya está en vigor, el WLTP, se mira cuánto sería en el anterior, en el NEDC. Esto supone una reducción, se utiliza una fórmula, un programa informático para ello. Y de esa manera, ¿qué conseguimos con eso? Bueno, pues conseguimos que más o menos se había calculado que iba a haber una desviación en los consumos que según la gama de las marcas podía llegar hasta el 20%, con este cálculo informático se reduce hasta el 5%. Es decir, que básicamente la media va a ser de un aumento del 5% de los consumos haciendo esta traducción. Y se considera dentro de lo que es la patronal de los concesionarios que con ese, y las marcas que con ese 5% ya se pueden manejar a la hora de poder gestionar los precios de los coches. Es decir, puede que incluso haciendo esta correlación haya algún coche que salte de tramo fiscal
fiscal, pero ya no es tanto y las marcas dicen que pueden asumirlo económicamente. Esto es interesante porque supone que durante los 2 próximos años, y lo más importante y a lo que viene todo esto, no va a haber un aumento de los precios provocado por el nuevo ciclo de homologación. Con alguna excepción puede ocurrir, pero también es verdad que esa excepción, como digo, la puede llegar a absorber la marca. Y esto también es importante por un segundo motivo, porque es que si justamente lo que queremos es quitar del mercado esos montones de millones de coches que son mucho más contaminantes de lo que se presuponía, motores sucios, pues lo mejor es quitarlos cuanto antes, ¿no? Si bajan las ventas de coches, esa renovación del parque móvil, teniendo en cuenta que en España además tenemos un parque del móvil muy envejecido, pues se iba a reducir. Así que en principio esta es una medida que parece buena, que parece interesante tanto para los que venden coches como para los que los compramos, porque no nos van a repercutir con un aumento de precio con este cambio. Al margen de esto, como podéis ver, las marcas, los concesionarios han estado jugando a dos bandas. Por un lado han estado vendiéndose que había que quitarse de encima stock y vender los coches con el ciclo de homologación anterior, y por otro lado estaban negociando con el Ministerio, y justo cuando entra en vigor el nuevo ciclo se anuncia que se ha llegado a este acuerdo y se hace una moratoria de 2 años y pico más. Así que esta es la situación y estos son los motivos por los que se está haciendo así. Imaginad lo que comporta esto en términos de logística de proveedores en las fábricas de coches. Está habiendo problemas para suministrar los componentes para que todos los coches estén ya cumpliendo la normativa WLTP y estén en su casilla correcta fiscal para no repercutir un aumento de precio al usuario. Y bueno, pues está trabajando en eso y van a tener 2 años más de margen para conseguirlo. Es, como digo, un reto que implica una parte fiscal, pero también una parte tecnológica. Ya no hace falta que vayáis a golparos a los concesionarios ni dar codazos, porque los precios se van a mantener más o menos en los próximos 2 años, y mientras tanto esperemos que resuelvan los retos técnicos que tienen las marcas por delante, que no son baladíes. Y os lo voy a enseñar y os voy a demostrar por qué en la segunda parte del vídeo, que es la explicación de qué es exactamente el ciclo WLTP y qué es lo que comporta. Este vídeo que viene a continuación es un vídeo que grabé en directo. Opel patrocina un equipo de fútbol en una localidad cercana a Frankfurt, tiene un estadio que se llama así, y en ese estadio nos hicieron una presentación técnica sobre el WLTP. El vídeo que vas a ver a continuación es un vídeo que grabé en directo, improvisadamente, después de haber recibido la charla técnica, apoyándome en una serie de grandes impresiones que van dando bastante buena información sobre lo que implica el ciclo y las diferencias que hay con el otro. Es un vídeo, como digo, que está en directo, y lo que he hecho es trocearlo un poco y enriquecerlo con algunos carteles para intentar que sea más dinámico e incluso más explicativo. Vais a ver en el vídeo, por cierto, que yo iba grabando con un estabilizador, puse la cámara en el máximo angular para que se viera el cartel lo más grande posible, y vais a ver un trocito del estabilizador. No es un error, ya veréis que al principio es un poco chocante, pero no molesta para ver las pantallas. Lo hice para que se viera el máximo de texto de las pantallas. Y por último, nada más decir también que estoy muy cascado de la voz en ese vídeo porque estaba destrozado esos días de la garganta, así que bueno, yo creo que se me entiende lo suficientemente bien, pero os lo advierto. Así que nada, es un vídeo bastante largo, yo he intentado acortarlo en la medida de lo posible, pero creo que es bastante redundante también para que os queden las ideas básicas, y si lo veis entero os va a quedar una idea muy clara de qué es exactamente el nuevo ciclo de homologación WLTP, las diferencias que tiene respecto al anterior y también las complejidades, que básicamente la más importante, entre muchas otras, y la que más afecta a la fiscalidad de los coches, es que ahora también se mide en función del equipamiento del coche. Y un cambio en el equipamiento puede comportar, desde la versión básica hasta la más equipada, hasta 200 kilos de peso. Eso antes no se tenía en cuenta, ahora sí. Por eso podía haber coches de una misma marca y un mismo modelo que podían saltar de tramo fiscal con el nuevo ciclo de homologación. Con la moratoria esta se protege. Así que esa cosa y muchas más os la digo y os la cuento en el vídeo que viene a continuación, ¿de acuerdo? Pues nada, oye, muchas gracias, os dejo con la explicación larga y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego, amigos. Estoy en el Opel Arena, en Mainz, o como diría el señor Barnes, o sea, las personas que son un poco viejas, Maguncia, en castellano. Es un estadio que patrocina Opel, y aquí nos han montado una jornada de trabajo este fin de semana en el que básicamente estamos repasando información y pudiendo hablar con los ingenieros que desarrollan los coches que tienen que pasar por las normativas anticontaminación. Este cuadro está muy bien porque nos explica las diferencias entre el ciclo NEDC y el WLTP. Como podéis ver, aquí estamos hablando de medición en laboratorio, salvo la parte de conducción en carretera. En el ciclo NEDC tenemos 20 minutos de test, mientras que el WLTP dura un tercio más, 30 minutos. Son 11 kilómetros en el NEDC los que se recorren por 23,25 en el WLTP. Fases de conducción, en el NEDC teníamos 2 solas fases, que era carretera y ciudad. En el WLTP tenemos hasta 4, ¿no? Con
carreteras y fases de transición de conducción lenta a conducción rápida. Como podéis ver, ha aumentado bastante también la velocidad media a la que se hace el test, de 34 km por hora a 46,5. La velocidad máxima a la que se alcanza, 120 contra 131 km por hora. No se considera el equipamiento opcional en el NEDC, mientras que ahora sí que en el WLTP, como os digo, se tiene en cuenta porque el peso puede aumentar mucho del coche según el equipamiento que elijas, y antiguamente lo que se hacía que era pues coger el coche más ligero para ir a homologarlo, ¿no? Y por último, los puntos de las marcas estaban marcados, se sabía cuando había un cambio de marcha en el NEDC, mientras que ahora son diferentes en cada vehículo, es aleatorio. De hecho, el gran problema del diésel viene con el hecho de que el diésel emite menos CO2. Y como antiguamente se consideraba que las emisiones de un coche era más o menos contaminante en función del CO2, se promovió mucho el diésel en tanto en cuanto emite menos CO2, a cambio de emitir más partículas contaminantes y más problemas, digamos, para la salud de las personas. Bueno, pues lo que os quería decir es que cada país aplica su fiscalidad hasta la fecha por las emisiones de CO2 y los consumos, que son equivalentes en una relación 1 a 1. Y esto ocurría que había modelos, por ejemplo, en este canal, si buscáis la prueba del Porsche Macan, os explico que el Porsche Macan que yo probé en su momento, en función de las ruedas que llevaba, cumplía o no con unas emisiones de CO2. Entonces, si le ponías unas ruedas más gordas y menos económicas, lo que hacía es que pasaba al siguiente tramo impositivo y el coche te costaba 2.000 o 3.000 euros más. Ahora hablo de memoria y no lo recuerdo. Pero en definitiva habrá que ver también cómo influyen y cómo se desarrollan, digamos, las normativas fiscales de cada país y cómo cada país interpreta esto de cara a cobrarnos los impuestos. Es un ciclo que tiene una visión de lo que es la conducción mucho más realista que el anterior ciclo. Hay mayores velocidades, tanto las máximas como las velocidades medias. Hay un mayor rango de situaciones de conducción y por lo tanto se ajusta más a la realidad. Es mucho más estricto a la hora de considerar lo que es la configuración del coche. La aceleración y la deceleración es más dinámica, es más brusca, es más intensa. Antiguamente en el ciclo NERC en laboratorio estaba todo muy pautado y era muy suave a la hora de acelerar, y de esa manera la electrónica del coche le daba tiempo a adaptarse. Luego en el mundo real, cuando acelerabas fuerte porque tienes que hacer un adelantamiento o una incorporación, la cosa se disparaba, como os he intentado explicar muchas veces en el canal. Hay menos paradas y en definitiva también está, digamos, gracias a que se mide en parte en condiciones de conducción real, pues más adaptado a lo que son las condiciones ambientales y de temperatura reales, ¿no? Esta pantalla lo que nos enseña es un poco el cronograma en el que va a entrar en vigor el ciclo de homologación WLTP, que es el que sustituye al ciclo NERC, que es el que hemos estado teniendo hasta la fecha y que arrojaba estos consumos tan increíbles en los coches que se vendían antiguamente, ¿no? Como veis, hay un corte, más o menos en el último cuarto de 2018 entramos ya en el ciclo WLTP, aunque el ciclo NEDC y el WLTP van a convivir durante un tiempo. Ahora estamos justamente en el paso de la Euro 6B a la Euro 6C, como podéis ver, y el motivo por el que yo estoy aquí es porque en todos los subs de Opel, todos los motores ya cumplen con la Euro 6D temporal, que como podéis ver, os señalo con el dedito, es la normativa que va a entrar en vigor a finales de 2019, cuando ya solo se puedan homologar coches bajo el nuevo ciclo WLTP. Como podéis ver, entre la Euro 6D temporal y la Euro 6D hay una diferencia. Aquí estamos ya en 2020-2021 y es este CF 2.1 contra CF 1.5. Bueno, esto es el factor de conformidad y os lo voy a explicar dentro de un poquito en otra pantalla. Simplemente vamos a dejarlo ahí. Y lo que me es interesante también de explicaros, buenos días a todos, en lo que estáis ahí. Muchísimas gracias por apuntaros. Lo que os quiero explicar para empezar es que veáis la diferencia. Esta gráfica es muy interesante porque lo que nos está mostrando aquí es estos pulsos que veis son las aceleraciones y las frenadas que se hacían cuando estábamos trabajando en el ciclo NEDC, en el del anterior ciclo de homologación. Como podéis ver, es muy lineal la gráfica, las aceleraciones y las frenadas, digamos que son muy repetitivas y de esta manera es mucho más fácil, digamos, que la marca pueda encontrar los en los que poder minimizar el consumo. Simplemente no voy a entrar en mucha profundidad con esta pantallita, pero comparad la diferencia con lo que son los ciclos de aceleración y frenada en el WLTP. No tiene absolutamente nada que ver. La gráfica es muchísimo más compleja y más complicada. Es decir, que hay más aceleraciones, más frenadas y más situaciones de conducción.
Pero es que si nos vamos a lo que es el RDE, que es el Real Drive Emissions, es decir, el test de emisiones en carretera, que es obligatorio una vez entra en vigor el WLTP, como podéis ver aquí. En el WLTP ya en el NEDC solamente se hacía en laboratorio. Ahora en el WLTP tenemos, por un lado, a la izquierda tenemos la prueba en laboratorio, que tiene esta gráfica, y luego ya tenemos la prueba en carretera, en circulación real. Os voy a hablar porque tengo bastante información sobre esto en esta presentación, que como veis es todavía más compleja, tanto a la hora de medir aceleraciones, frenadas, como situaciones. Estos iconos que tenéis aquí detrás nos indican que hay diferencias en la velocidad, en el tipo de conducción, en las aceleraciones y frenadas. También hay diferencias en la altitud, hay diferencias en la temperatura, y esta balanza es muy importante. Significa que hay diferencias en el peso, y es que el nuevo ciclo WLTP, entre otras cosas, también tiene en cuenta que las versiones dentro de un mismo modelo son distintas. Es decir, por ejemplo, en Opel nos contaban que entre la versión menos equipada y la más equipada puede llegar a haber hasta 200 kilos de diferencia de peso. Antiguamente eso no se tenía en cuenta, ahora sí, con lo cual pues realmente es otro factor que a ellos les afecta mucho, para mal, a la hora de poder cumplir con la normativa de homologación. Bueno, estamos en la Euro 6 de TEMP, vamos a fijarnos en esta pantalla. Básicamente, como sabéis, la Euro 6 de TEMP, que es la que ya cumplen los coches de Opel y por lo que me han invitado aquí, es el estándar de emisiones que va a ser obligatorio a partir de septiembre del año que viene. Es decir, que si tú te compras un Opel hoy en día diésel en cualquiera de sus 3 subs, en el Mokka, en el Crossland o en el Grandland, ya vas a tener esta homologación en tu coche. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que estás cumpliendo con la normativa que hay a futuro, y como dice aquí en la transparencia, los compradores de los coches que tienen Euro 6D, como es el caso de los que estoy hablando, pueden estar tranquilos en el sentido de que no se van a ver afectados por potenciales restricciones de los coches diésel más antiguos que hay en el mercado y que están circulando ahora mismo. ¿Qué pasa ahora? Que tú te compras un coche que cumple con la Euro 6D y tienes un coche que tiene unas emisiones, como podéis ver aquí, iguales o incluso menores a las de un vehículo de gasolina, en función del parámetro que se esté mirando, ¿no? Por un lado veis que en monóxido de carbono el diésel emite la mitad que un gasolina, mientras que en óxidos de nitrógeno estamos muy a la par, 0,06 en gasolina por 0,08 en el diésel. Entonces, ¿por qué tú, que te has comprado un coche con Euro 6D diésel, tienes que pagar, bueno, no es pagar más, ¿no?, sino que tienes que pagar un extra, simplemente porque tu coche es diésel, cuando está cumpliendo exactamente las mismas normativas que el gasolina? Bueno, no es pagar más, ¿no?, es más o menos equiparar el coste de la gasolina y el diésel, pero en definitiva, todas las personas que compren un coche en diésel nuevo se ven penalizadas cuando su vehículo ya está cumpliendo con las normativas de emisiones, con lo cual lo único que resume esto, ¿qué es? Pues que los políticos y las normativas oficiales siempre van varios pasos por detrás de la realidad técnica. Y en una civilización en la que estamos, en la que la tecnología cada vez avanza más rápido, pues cada vez queda más en evidencia la normativa, ¿no? La cuestión es que si al final la gasolina y el diésel valen lo mismo, teniendo en cuenta que la fabricación de un diésel, como sabéis, es más cara, pues evidentemente esto puede ser una sentencia de muerte, salvo para aquellas personas que hagan muchos kilómetros o que aprecien las ventajas del diésel, o que se planteen no comparar el diésel con un vehículo de gasolina, sino con un híbrido, ¿no? En fin, espero que con esto haya dejado bastante claro este asunto, y además añadir que esta normativa nueva del diésel, aprovecho aquí para hablar de este tema porque es total actualidad, lógicamente no va a afectar a los camioneros, pero ya sabemos que todos los transportistas con vehículos ligeros, con furgonetas, con turismos, todos los autónomos y todos los comerciales van a tener que pagar el diésel al precio de los usuarios normales, ¿no? Lo cual, bueno, pues va a generar problemas. En fin, vamos a ver qué ocurre con esto. La cuestión es que, como os digo, cuando tienes un coche Euro 6D, en este caso Euro 6D temporal, porque como volvéis a ver aquí, hay una pequeña diferencia, el CF 2.1 versus CF 1.5, que ahora os voy a explicar respecto al Euro 6D, pero a partir de ese Euro 6D temporal no deberías de tener ningún tipo de restricción en ningún momento para circular con tu coche respecto a cualquier otro vehículo de combustión. Otra cosa son ya vehículos permitidos con etiqueta eco. Para todos los que os habéis incorporado, aprovecho para deciros que estoy utilizando una cámara superangular y por eso se ve parte del estabilizador de cámara en el cuadro. Pero creo que no molesta. Al menos voy encuadrando para que no estorbe. Real Driving Emissions, importantísimo. El test de emisiones reales en conducción, que a partir del ciclo WLTP, como podéis ver aquí, es obligatorio. Esto es muy interesante. El ciclo de emisiones reales lo que mide, como os enseña esta pantalla, es
las emisiones de óxidos de nitrógeno y las partículas, esas partículas de las que tanto os he hablado, que emiten los coches y que salen lógicamente a la atmósfera, ¿no? Es una prueba, como dice el texto, que complementa al ciclo WLTP en el laboratorio, porque es imprescindible seguir haciendo pruebas en laboratorio. Ahora os explico por qué. De esta manera podemos tener una correlación o corroborar que lo que estamos midiendo en el laboratorio ocurre también en la conducción real, algo que con el antiguo ciclo NEDC pues no ocurría, ¿no? Entonces, para poder hacer un control de emisiones en carretera es necesario llevar un mini laboratorio, un laboratorio portátil, que es lo que le llaman PEM, que no es ni más ni menos, como veis, que un sistema de medición portátil, que nos proporciona control en tiempo real según el coche está acelerando o frenando en la carretera. Bueno, ¿qué cosas se tienen en cuenta o que se miden a la hora de hacer el test de emisiones en conducción real? Pues aquí tenéis los factores clave. Se hace a bajas y altas alturas, o sea, no se hace a una altitud normal. Se hace con temperaturas alrededor de todo el año, aproximadamente entre 14 y 30 grados, más o menos. Estamos hablando de que el vehículo puede llevar carga y debe de llevar carga, que es como normalmente se llevan los coches. Se suben y se bajan puertos de montaña, o sea, no se va solo en llano, se trabaja en carreteras urbanas y también en carreteras exteriores y luego también en autopistas o autovías. Es decir, que esta forma de medir las emisiones es súper completa cuando hablamos de salir a la carretera. Os vuelvo a indicar, como he estado explicando, que aquí abajo hay una cosita que se llama CF, que es el factor de conformidad, que es un detalle que es muy importante e interesante y que os paso a contar ahora mismo. Como podéis ver, hay una diferencia entre la Euro 6D temporal y la Euro 6D a la hora de medir las emisiones, que es el CF. CF 2.1 contra CF 1.5. ¿Qué es esto? Bueno, pues es el factor de conformidad, que también podríamos llamarlo en castellano factor de corrección. Lo que dice este texto es que cuando salimos a probar a la carretera y llevamos detrás ese pequeño laboratorio en el que estamos midiendo las emisiones, pues ese laboratorio que mide las emisiones es imposible que sea tan preciso como la medición que tenemos en laboratorio. La única manera de poder tener una comparación entre todos los coches en cuanto a emisiones que sea, digamos, real o que sea perfecta desde un punto de vista o un enfoque científico es hacerlo en un laboratorio con una presión atmosférica determinada, con una temperatura determinada y a una temperatura determinada. ¿Qué pasa cuando salimos a rodar a la carretera? Pues pasa que tenemos todos esos factores cambiantes y además, como os estoy diciendo, en las pruebas de emisiones en carretera vamos a estar subiendo y bajando montañas con temperaturas distintas, etc. Entonces, según nos explican en Opel, este CF significa la tolerancia o la diferencia que hay por falta de precisión en el sistema de medición dentro del coche respecto al sistema de medición en el laboratorio. De tal manera que, como podéis ver, tenemos del 2.1 que pasábamos en el primer paso al 1.5. 1.5 significa que por las emisiones que tenemos en el laboratorio del coche, como mucho podemos tener un 50% más cuando hacemos la prueba en conducción real. Según me explicaba un ingeniero ayer de Opel, y yo le tengo que creer, realmente la tolerancia es del 50%, es decir que debido a las limitaciones técnicas del sistema de medición en carretera y debido a que también hay pérdidas y limitaciones a la hora de conectar este sistema a los sensores del coche, realmente puede haber un margen de error del 50%. Si quitamos ese margen de error del 50%, tendríamos que exactamente lo que estamos midiendo es igual en carretera que en laboratorio. Así que lo que hace este ciclo, este coeficiente, digamos, de conformidad o de tolerancia, es dejar un pequeño margen, o en este caso un margen importante, para que puedan aumentarse las emisiones en carretera en tanto en cuanto se supone que los sistemas de medición en carretera son menos fiables por todos los factores que inciden. Así que el factor de conformidad, como podéis ver en el caso de los óxidos de nitrógeno, se endurece, mientras que en el caso de las partículas ya desde la Euro 6D temporal tenemos exactamente lo mismo. Básicamente esto es lo que os quería explicar sobre los ciclos de homologación. Creo que esta información complementaria pues viene bastante bien para poder hablar con ello. También os he de decir que, bueno, anoche compartí durante todo el día, anoche en la cena y durante todo el día compartí tiempo con ingenieros de Opel que trabajan y han trabajado en sistemas de motor y de propulsión y, bueno, pues me han dado un montón de información interesante que espero poderos contar de una manera un poco más ordenada en un vídeo, pero quería aprovechar este momento para grabar esto. No sé si tenéis alguna pregunta o me queréis hacer alguna cuestión.